Mira esta imagen. ¿Qué tanto crees que le puede estar doliendo el abdomen a este paciente? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Hace cuánto empezó su cuadro clínico? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Quédate y te cuento los detalles. Esta situación es conocida como isquemia intestinal aguda. La isquemia intestinal aguda es un tremendo desafío clínico. Es para los buenos médicos. Esta patología no la descubren todos. Y lo que es más grave es que cuando no la descubrimos, el paciente puede terminar muriendo. La isquemia intestinal aguda es una situación que se presenta muy poco frecuentemente. Una de 1000 consultas al servicio de urgencias es una isquemia intestinal aguda, pero la mortalidad es muy alta. 5 de cada 10 pacientes que se presentan con este diagnóstico mueren. Es más frecuente en mujeres, es más frecuente en pacientes mayores de 50 años y definitivamente el desafío es el tiempo. Estamos en una lucha contra el tiempo, porque a más horas de la patología instaurada, más mortalidad. Es muy fácil. La etiología está dividida en dos: arterial y venosa. O son las arterias o son las venas. Y la arterial la dividimos otra vez en dos: o son trombóticas o son embólicas. Hay algunas otras causas que son por otras causas que no están consideradas dentro de lo más frecuente. Pero es importante tener en cuenta que hay otras situaciones como el shock grave que pueden producir también isquemia intestinal. En el lado venoso, la trombosis es la causa fundamental. Cuando hablamos de la clínica, orientarlo va a ser muy simple. Cuando la causa es arterial, la situación puede ser embólica o trombótica, como lo había dicho antes, y la causa embólica generalmente es una situación aguda y súbita. Un paciente que viene con dolor agudo, súbito, intenso. Las causas son situaciones que son súbitas: infartos, aneurismas que se trombosan o embolías por arritmias al corazón. Cuando hablamos de trombosis, en general, este es el paciente que viene con dolores previos, dolores abdominales previos, y se produce por placas ateromatosas que están formadas ya de mucho tiempo atrás en el plexo mesentérico. Estas placas se rompen y hacen trombosis. O hay estenosis crónica y por eso el dolor es más larvado y es más crónico. Las causas de trombosis venosas también son larvadas y siempre hay antecedentes previos de enfermedades como hipertensión portal o situaciones o enfermedades que producen hipertensión portal, por ejemplo. La clínica suele ser muy inespecífica en la isquemia intestinal. Y aparte del dolor agudo, intenso y súbito que tenemos en la patología arterial embólica, la situación suele ser muy difícil de diagnosticar. Y miren la tríada de la isquemia intestinal: dolor, vómitos y diarrea. Cualquier cosa, cualquier situación distinta, cualquier diagnóstico diferencial puede generar la misma situación, y por eso es que el desafío diagnóstico es tan difícil. Pero hay un tip, hay una clave, y es que los pacientes con isquemia intestinal aguda generalmente tienen desproporción de la clínica con el examen físico. Les duele muchísimo, pero cuando les toco el abdomen, la situación es muy tranquila. No hay irritación peritoneal evidente, clara y florida. Generalmente la exploración abdominal pareciera de un paciente que finge. No encuentro tanto dolor como el que refiere el paciente. Y es ahí cuando nos equivocamos, y es ahí cuando cometemos el error. Desestimamos la situación por el examen físico, y es muy grave. Por eso el diagnóstico suele ser tardío. Ojo, otra situación grave es que cuando el lactato, los leucocitos, el dímero D, cuando los marcadores que pudieran darme idea de este diagnóstico están elevados, la situación ya es muy tarde. El intestino ya está sufriendo. La necesidad de resección intestinal está aumentada. ¿Cómo hago el diagnóstico entonces? Si yo tengo sospecha clínica, pidan un angiotac. La ecografía y la radiografía no nos van a dar elementos diagnósticos suficientes para confirmar esta entidad. Es definitivamente el angiotac el que me va a dar los elementos diagnósticos suficientes para confirmar la situación. El tratamiento también lo podríamos dividir en arterial y venoso. Si la situación es venosa, si hay una trombosis venosa, el tratamiento es anticoagulación, y si hay signos de sufrimiento intestinal, exploración quirúrgica
para resección del intestino necrosado. Si la causa es arterial, tenemos varias opciones terapéuticas. Inicien anticoagulación cuanto antes, Vic de heparina no fraccionada. Y si el paciente está inestable o tiene signos clínicos de peritonitis, el abordaje es abierto o laparoscópico dependiendo de la expertise del centro en donde está el paciente. Si el paciente está estable, hay experiencia en lo endovascular y el paciente no tiene signos clínicos de peritonitis, el tratamiento endovascular es una alternativa de primera línea. Hay centros con mucha experiencia que incluso en situaciones más complejas como peritonitis e inestabilidad clínica, hay abordajes híbridos, hacen abordajes híbridos endovascular y abierto o endovascular y laparoscópico. Resumen para la casa. La sospecha clínica es lo fundamental. Si yo sospecho clínicamente esto, pida un angiotac. Si confirmo la situación, anticoagule el paciente una Vic de heparina no fraccionada lo antes posible. Llamen al equipo quirúrgico y traten de definir si el paciente está inestable con signos de peritonitis, lo más probable es que vaya a requerir un abordaje quirúrgico abierto o laparoscópico. Y si hay experiencia, manejo endovascular. Si el paciente está estable y no hay signos de peritonitis, la terapia endovascular es de primera línea. Llamen a los cirujanos vasculares. Este paciente que vimos al principio es un paciente con trombosis venosa. El manejo es anticoagulación con heparina no fraccionada, anticoagulación con heparina no fraccionada. Por favor, inicien la bomba de infusión continua. Le da tiempo al paciente y abordar quirúrgicamente para revisión. Si hay intestino necrótico, hay que resecarlo y anastomosarlo. Las anastomosis, la unión del intestino resecado, generalmente se hace en segundas etapas cuando estoy seguro que no va a haber más muerte intestinal. Con estos tips que hemos revisado, ya van a estar haciendo las cosas mejor por sus pacientes. Un abrazo.